Salud. Esta es la puerta de la séptima maravilla del mundo. Ahora nos encontramos en la zona arqueológica de Ollantaytambo, ¿ok? Ollantaytambo, como hemos visto, está compuesto por la parte del pueblo, que es la parte de atrás, y donde ahora nosotros nos encontraríamos es en la parte religiosa, político, militar y administrativa de todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? La parte más importante, donde estaba destinado a estar el grupo social más alto de la clase inca. Ahora, ¿qué es lo que Ollantaytambo significa? ¿Qué significa Ollantaytambo? Ollantay fue un general inca en la época del siglo XV, de este noveno inca llamado Pachacútec, el gran líder de toda esta cultura. Y Tambo significa lugar de descanso, reposo, como un hotel, como un hospedaje. ¿Ok? ¿Por qué un hospedaje? Porque siguiendo por este lado, lo que es el río Vilcanota o el río Urubamba, llegaríamos hacia lo que es la selva, y también siguiendo este valle en la parte de la izquierda tenemos el valle que se llama Patacancha, este valle de este lado. Por ambas direcciones nosotros llegamos a la parte de la selva de este gran territorio. La arquitectura en los diferentes niveles o terrazas que tenemos, cómo va mejorando el trabajo. Por ejemplo, cuando observamos donde están los nichos o las ventanas en la parte alta, vamos a ver que la tecnología es mucho mejor de los que están más abajo. ¿Eso qué nos va a indicar? Básicamente que cada vez que subimos un nivel más, estamos cerca del Templo del Sol del lugar arqueológico. Otro detalle que quería mostrarles, básicamente es, primero, la forma natural de la montaña, ¿no? Cómo sigue la forma natural de la montaña y cómo el hombre andino, al creer que esta montaña tiene un espíritu que se llama Apu, lo que hace es respetar la forma natural de la montaña, y en vez de romper ese equilibrio natural, lo que hace es adapta la arquitectura a la forma natural. Una habitación que los arqueólogos le llamaron el templo de las 10 ventanas o de las 10 hornacinas. Y como podemos observar, una de las pocas habitaciones, y lamentablemente no tenemos una explicación clara acerca de eso, de que esta construcción no tiene la inclinación como casi todas las demás construcciones en todos los lugares arqueológicos de la época inca. Pero un poco lo que podemos analizar en estos nichos es como cuando uno introduce la cabeza en uno de los nichos, va a escuchar justamente el eco, que es lo que estamos escuchando. Usted escucha el eco, y probablemente lo que se hacía era que los sacerdotes o sacerdotisas incas, después de hacer sus predicciones, pues venían a esta parte, y justamente cuando escuchara el eco, lo que hacían era transmitir las predicciones para el año siguiente en la parte baja donde el pueblo esperaba. Bueno, ahora vamos a hablar por qué este lugar se llama Ollantay. Recuerdan que les dije que Ollantay era un general de la época inca, ¿no es cierto? Pero este general no formaba parte de la clase social por descendencia. ¿Qué quiere decir? En la época inca la sociedad estaba dividida o organizada de forma piramidal. La punta era el inca y la familia real. Luego venía la clase social alta o la nobleza, y la nobleza se dividía en dos: nobleza por descendencia o por sangre, y nobleza por invitación, que era gente que había logrado algo importante para este territorio. Por ejemplo, gente muy estudiosa, muy sabia, pero los militares conquistaban a muchos terrenos, entonces se les invitaba a ser parte de la nobleza. Luego venía el pueblo y la última clase social, que se llama los yanaconas, que era una especie de esclavos, pero no eran esclavos, pero eran trabajadores para construir este tipo de lugares. El inca Pachacútec tenía una hija que se llamaba Sumactica. Esta hija quería casarse con el general inca, pero el general inca, al no pertenecer a una clase social alta, no se podía casar. Y el inca, al crear el sistema piramidal, nunca aceptó que su hija se casase con una persona que era de otra clase social diferente.
Entonces este general lo que hizo es tomó todo el pueblo juntamente con esta parte e hizo una revolución, según los cronistas, aproximadamente entre 6 y 8 años en todo el pueblo, hasta que el Inca Pachacútec dejó el poder, le dejó a su hijo, y luego su hijo, Huayna Cápac, ¿okay?, es el que hace un acuerdo con el Inca Pachacútec y hace que él se pueda casar con la hermana, pero después de hacer una revolución entre 6 y 8 años. Por eso a este lugar se le llama Ollantaytambo, porque aquí es donde hizo la revolución. Las piedras que están acá, las terrazas, son escaleras. A estas escaleras se les llama escaleras flotantes, o en quechua se les llama sarunas. ¿Por qué es que el hombre andino hizo ese tipo de escaleras flotantes o sarunas? Primero, para aprovechar lo más posible el territorio. Segundo, recuerdan cuando vimos a los animales y a las llamas, a las alpacas y a las vicuñas. Estos animales no pueden saltar de 2 metros, o sea, de una terraza a otra no pueden saltar porque tienen las piernas muy débiles. Entonces tampoco se pueden transportar por esas graderías o por esas escaleras flotantes. Y de tal manera que se hacía, se evitaba que los animales entren a los sembríos. Primero, esa construcción no puede ser una vivienda, no puede ser una casa. ¿Por qué? En la época inca las casas no tenían ventanas, porque la gente utilizaba la casa solo para dormir, ya que durante el día tenía que trabajar y producir algo desde muy pequeños. Entonces, según las evidencias arqueológicas que se han encontrado en ese lugar, nos va a llegar a determinar el del medio, ¿ok?, que ese lugar ha sido un granero o un lugar donde guardaban la comida. Justamente al tener ese tipo de ventanas y puertas bastante grandes, hace que el viento todo el tiempo esté ingresando y saliendo y lo mantenga frío. Entonces, lo cual lo convertiría en un refrigerador natural. Y por la altura, justamente lo que hace es recibir los vientos de los dos valles, al estar en un punto medio. Esta habitación que tenemos ahora se llama el cuarto o el baño de la ñusta. La ñusta era la esposa del Inca. La puerta, como ustedes pueden observar, es de doble jamba o de doble angulación en cada lado. Ahora, este tipo de lugares básicamente servían para tomar baños, pero más que baños espirituales o baños físicos, eran representaciones de baños espirituales, así un poco para hacer la purificación del cuerpo y así subir de una manera algo limpia hacia la parte más importante, que es el Templo del Sol. Que este hombre emergió del océano y se fue moviendo de sur a norte por América, y en este bulto que estaba cargando, especie de bulto que lo tenemos acá gráficamente, lo que estaba cargando es conocimiento y habilidades, de tal manera que esta persona iba moviéndose y enseñando a la gente andina alguna habilidad o algún conocimiento, ¿ok? Pero ¿cuál es el detalle de esta persona? Primero, según la tradición oral, era una persona un poco más alta que la gente que vivía acá. Luego, tenía un color de piel más clara, porque la gente nativa, el hombre autóctono de Sudamérica, tiene la piel oscura. Tercero, tenía barba. El hombre nativo no tiene barba. Entonces, esta persona, ¿no?, es una persona totalmente diferente a todos los hombres acá. Y como mucha gente lo relaciona a este personaje o a esa formación que tenemos allá, le llaman como el dios Tunupa, que es el creador del universo. ¿Qué quiere decir? Es el dios que ha creado el sol, la tierra, el que ha creado las estrellas, la luna, el que ha creado absolutamente todo.